Lily Parker apoyó la frente contra la ventanilla del coche, observando cómo los árboles pasaban borrosos mientras el SUV de su madre avanzaba por la serpenteante carretera rural. Siempre había odiado los viajes largos, especialmente cuando la llevaban a un lugar al que no quería ir. Los tonos dorados del otoño habían empezado a apoderarse del paisaje, tiñendo el campo de Oregón en tonos rojos, naranjas y marrones. Para otra persona, podría parecer un paisaje tranquilo. Para Lily, solo se sentía aislado. Ya casi estamos, cariño, dijo Rebecca Parker, echando un vistazo a su hija por el retrovisor. Te va a encantar estar con el abuelo. Está muy ilusionado de tenerte allí. Lily no contestó. Sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero eso no lo hacía más fácil. Sus padres se habían divorciado hacía 6 meses y todo había cambiado. Su madre había aceptado un nuevo trabajo exigente en la ciudad, uno que requería muchas horas y frecuentes viajes. Eso significaba que Lily tenía que vivir con el abuelo Jim, al menos hasta que las cosas se calmasen. Pero, ¿cuándo se calmarían? Se removió en el asiento y miró hacia los alrededores, que le resultaban familiares pero lejanos. Había pasado veranos en casa del abuelo Jim antes, pero mudarse allí de forma permanente era diferente. Se sentía como si la estuvieran mandando lejos. Después de unos 20 minutos más de trayecto, entraron en un camino de grava que conducía a una gran casa de madera. Estaba al borde de un bosque denso, con un encanto rústico que el tiempo no había cambiado. El columpio del porche crujía suavemente con la brisa y el aroma a pino llenaba el aire fresco del otoño. El abuelo Jim estaba en el porche, con su camisa de franela de siempre y vaqueros. Su cabello plateado estaba peinado con esmero y tenía la misma sonrisa cálida que siempre había hecho sentir segura a Lily. «Bienvenida a casa, Peque», llamó, con los brazos abiertos. Lily dudó antes de salir del coche. El abuelo Jim la recibió con un fuerte abrazo, su olor a virutas de madera frescas y menta la envolvió. «¡Qué alegría verte, Lily!», dijo, despeinándole con cariño su pelo castaño oscuro. «Lo vamos a pasar genial». Lily asintió, pero no dijo mucho. Rebecca suspiró mientras miraba su reloj. «No puedo quedarme mucho. Esta noche tengo que coger un vuelo». El pecho de Lily se tensó. Aunque ya lo sabía, oírlo en voz alta lo hacía más real. «Vas a estar bien, cariño», la tranquilizó su madre, agachándose para mirarla a los ojos. «El abuelo cuidará muy bien de ti. Y hablaremos todas las noches, ¿de acuerdo?» Lily volvió a asentir, luchando contra el nudo en la garganta. Tras una rápida despedida, Rebecca volvió al coche y se marchó, dejando a Lily de pie junto a su abuelo en el porche. «Volverá antes de que te des cuenta», dijo suavemente el abuelo Jim, notando su inquietud. Vamos a instalarte». Lily lo siguió al interior, mientras el suelo de madera crujía bajo sus zapatillas. La casa era exactamente como la recordaba, acogedora, con el aroma a libros antiguos y el leve rastro de pan recién horneado. Pero por muy cálido que se sintiera todo, no era su hogar. Aún no. Los primeros días en casa del abuelo Jim fueron tranquilos pero agradables. Lily pasó la mayor parte del tiempo explorando la casa, redescubriendo libros antiguos y escondites conocidos de sus veranos de infancia. El abuelo Jim, fiel a su forma de ser, le daba su espacio, pero siempre se aseguraba de que no le faltara nada. «Tu habitación está tal como la dejaste», le dijo una tarde. «Pensé que te gustaría volver a hacer la tuya». Lily lo agradeció. Colgó algunas fotos, colocó sus cuadernos de dibujo en el escritorio e incluso empezó a sentirse un poco más cómoda. Pero entonces apareció Rick Thompson. Era una tarde avanzada cuando Lily lo conoció. Estaba sentada en el columpio del porche, dibujando los árboles, cuando una voz desconocida interrumpió su concentración. «Vaya, mira a quién tenemos aquí». Se giró y vio a un hombre mayor, quizá de la edad del abuelo Jim, subiendo los escalones del porche. Era alto y de hombros anchos, con una chaqueta vaquera gastada y una sonrisa amistosa. «Debes de ser la pequeña Lily», dijo con voz grave pero suave.
El abuelo Jim salió de la casa, saludando al hombre con un apretón de manos enérgico. Lily, este es Rick Thompson, dijo el abuelo. Es un viejo amigo mío. Me ha estado ayudando a arreglar la casa. Lily forzó una sonrisa cortés. Encantada. Rick soltó una risotada. El gusto es mío, Peque. Tu abuelo no para de hablar de ti. Lily no sabía por qué, pero algo en él le hacía sentirse incómoda. Parecía simpático, hablador, incluso un poco gracioso, pero había algo en su mirada que se demoraba un instante de más, que la hizo removerse con inquietud. Rick se quedó a cenar aquella noche. Contó historias sobre el pueblo, bromeó con el abuelo Jim e incluso elogió los dibujos de Lily cuando hojeó su cuaderno de bocetos. Tienes mucho talento, dijo mientras pasaba las páginas. Apuesto a que un día serás famosa. Lily murmuró un tímido gracias, pero no le gustó cómo sus dedos se deslizaban por el papel un poco demasiado. Demasiado despacio. Después de cenar, el abuelo Jim mandó a Lily a prepararse para dormir mientras él y Rick charlaban en el porche. Lily se quedó junto a la ventana de su dormitorio, observándolos hablar. Rick estaba apoyado en la barandilla del porche, riéndose de algo que había dicho el abuelo Jim. Ella quería ignorar esa sensación molesta en el estómago, esa extraña inquietud que siempre sentía cuando Rick estaba cerca. Quizás solo estaba pensando demasiado, quizás no era nada. Pero, en el fondo, los instintos de Lily le susurraban lo contrario. Y pronto aprendería que los instintos rara vez se equivocan. Durante las siguientes semanas, Rick Thompson se convirtió en una presencia habitual en la casa del abuelo Jim. Al principio, Lily intentó no darle demasiada importancia. Al abuelo Jim le gustaba tener compañía, y Rick siempre era servicial, arreglaba escalones sueltos del porche, cortaba leña y contaba historias divertidas de cuando él y Jim eran más jóvenes. Pero, por más que intentara convencerse de que solo era un amigo de la familia, no podía quitarse de encima la sensación de que algo no encajaba. No era nada evidente, solo pequeños detalles. Como la forma en que siempre parecía encontrar una excusa para tocarla, una palmada en el hombro que duraba un poco más de lo normal, un codazo juguetón que se sentía demasiado familiar. O cómo la miraba cuando pensaba que nadie lo veía. Lily lo sorprendió una vez mientras leía en el salón. Él estaba hablando con el abuelo Jim, pero cuando ella alzó la vista, sus ojos estaban fijos en ella. No apartó la mirada de inmediato, solo sonrió y le hizo un leve gesto con la cabeza antes de volver a la conversación. El estómago de Lily se retorció. Porque esa sonrisa la hacía sentir incómoda. Se dijo que estaba exagerando, que solo estaba siendo amable. ¿O no? Una tarde de sábado, el abuelo Jim le pidió a Rick que le ayudara a arreglar el cobertizo del jardín. Lily estaba sentada en los escalones del porche, dibujando en su cuaderno de bocetos, cuando Rick se acercó. «Tienes un verdadero talento ahí», dijo, arrodillándose a su lado. «Gracias», murmuró ella, sin apartar los ojos de la página. Rick alargó la mano y trazó con un dedo una de las líneas que ella había dibujado. ¿Alguna vez has pensado en dibujar personas? Apostaría que serías una gran retratista. Lily se puso tensa. ¿Por qué estaba tocando su cuaderno? Lo cerró rápidamente. Solo me gusta dibujar árboles y esas cosas. Rick soltó una risita. Bueno, si alguna vez necesitas un modelo, no me importaría posar para ti. Lily forzó una pequeña risa, pero su pulso se aceleró. Antes de que pudiera pensar en una excusa para irse, el abuelo Jim llamó a Rick para que volviera al cobertizo. Lily soltó el aire, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sabía lo que le decía su instinto, algo en Rick no era normal. Esa tarde, Rick se quedó a cenar. El abuelo Jim preparó su famoso estofado de ternera y todos se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. Lily mantuvo la cabeza agachada, concentrándose en su comida, esperando que Rick no le hablara. Pero, por supuesto, lo hizo. «¿Y tú, Lily?», dijo, removiendo su estofado. «¿Te gusta estar aquí con tu abuelo?» Ella asintió. «Sí, está bien». Rick sonrió con picardía.
Apuesto a que es diferente de vivir con tu madre en la ciudad, ¿eh? Lily se encogió de hombros. No quería hablar con él, pero él no paraba. Apuesto a que la echas mucho de menos, continuó. Debe de ser duro estar lejos de tu madre, sin otra familia cerca. Su agarre en la cuchara se hizo más fuerte. ¿Por qué hablaba así? El abuelo Jim no parecía notar nada raro, demasiado ocupado contando una historia de un viejo viaje de pesca. Lily echó un vistazo a Rick y enseguida se arrepintió. Él ya la estaba mirando, con los ojos fijos en ella, observando su reacción. Algo en esa mirada le hizo sentir la piel de gallina. Apartó la vista, sin apetito. Necesitaba contarle a alguien, pero no sabía cómo. Lily empujaba la comida por el plato, apenas escuchando la historia del abuelo Jim. Su estómago estaba encogido y no sabía por qué Rick seguía mirándola entre bocado y bocado, como si intentara leerle los pensamientos. Cuando terminaron de cenar, Lily ayudó a recoger la mesa mientras Rick y el abuelo Jim seguían charlando del viaje de pesca. Se movía rápido, con ganas de alejarse de la cocina, pero al llegar al fregadero sintió la presencia de Rick detrás de ella. ¿Necesitas una mano?, preguntó. Y antes de que pudiera contestar, le puso la mano en la espalda, justo entre los omóplatos. Lily se quedó inmóvil. El contacto no era exactamente inapropiado, pero duró lo suficiente como para hacerla sentir atrapada. Dio un paso hacia adelante bruscamente, forzando una risa. Ya puedo sola, gracias. Rick rió. Chica independiente, ¿eh? Ella no contestó. El abuelo Jim, completamente ajeno, se rió de algo que Rick había dicho. Lily terminó de lavar los platos lo más rápido que pudo y se disculpó, subiendo a su dormitorio. Esa noche, cerró la puerta con llave por primera vez desde que se había mudado. Lily se quedó acostada en la cama, mirando al techo, repasando en su mente cada pequeño momento, la forma en que Rick la miraba, cómo se acercaba demasiado, cómo le había puesto la mano. El modo en que Rick la miraba, la forma en que se colocaba demasiado cerca, cómo su mano se demoraba más de la cuenta. ¿Se lo estaría imaginando? Quería creer que sí, pero, en el fondo, algo le decía que no se estaba equivocando. Cogió su móvil y le escribió a Maddie, su mejor amiga del colegio. Lily, oye, ¿puedo preguntarte algo? Es algo. Unos segundos después, el teléfono vibró. Maddie, claro, dime. Lily dudó antes de teclear de nuevo. Lily, ¿cómo sabes si alguien es raro, en plan un poco inquietante raro? La respuesta de Maddie no tardó. Maddie, ¿te refieres a un desconocido? Lily, no, alguien que conoce mi abuelo. No sé, me hace sentir incómoda. Esta vez Maddie tardó un poco más en contestar. Maddie, ¿ha hecho algo malo? Lily se quedó mirando la pantalla. ¿Rick había hecho algo malo? No exactamente. No todavía. Pero seguía sintiéndose mal. Lily, no exactamente. Son solo cosas pequeñas, como me mira, como me toca el hombro o la espalda a veces. Maddie, eso es raro. ¿Se lo has dicho a tu abuelo? El pecho de Lily se tensó. Lily, no, pensaría que estoy exagerando. Han sido amigos toda la vida. Maddie, aún así, si te hace sentir incómoda, no está bien. Quizá deberías contárselo a la orientadora del cole. Lily se mordió el labio. ¿Podía hacer eso? ¿La creerían siquiera? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que ya no se sentía segura. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. A la tarde siguiente, el abuelo Jim le pidió a Lily que cogiera algo del cobertizo mientras él y Rick arreglaban la valla. Lily dudó. Eso significaba pasar junto a Rick. Respiró hondo y salió al exterior, manteniendo la mirada baja mientras se dirigía al cobertizo. Hola, Peque, la llamó Rick. Ella forzó una pequeña sonrisa y siguió andando. Pero justo cuando alargaba la mano para abrir la puerta del cobertizo, lo sintió detrás de ella. Demasiado cerca. Mucho demasiado cerca. Se tensó mientras Rick se inclinaba hacia adelante,
pasando el brazo por encima para coger el pomo de la puerta. «Deja que te ayude con eso», dijo. Lily dio un salto instintivamente, casi dejando caer la llave inglesa que llevaba en la mano. Rick soltó una risa. «Vaya, no quería asustarte». Pero su sonrisa era demasiado sabedora. Lily murmuró un rápido gracias y se apresuró a volver hacia la casa. Podía sentir sus ojos clavados en ella todo el camino. Esa noche, Lily estaba sentada con el abuelo Jim en el salón, viendo la tele. Rick ya se había marchado a casa. La casa volvía a sentirse segura. Se planteó decírselo. «Abuelo, Rick me hace sentir incómoda». Pero, ¿y si no la creía? ¿Y si pensaba que solo era una niña exagerada? Así que en lugar de eso, dijo: «Abuelo, ¿confías en Rick?» Jim la miró sorprendido por la pregunta. «Claro, cariño. Rick ha sido mi amigo durante décadas». Lily dudó de nuevo. ¿Y si alguien parece buena persona pero no lo es? El abuelo Jim soltó una pequeña risa. «Esa es una buena pregunta. Pero créeme, Peque, Rick es un buen hombre. Ha pasado por mucho, pero siempre ha estado ahí para mí». Lily tragó saliva con dificultad. Eso era justo lo que más temía. Siempre había dormido profundamente en casa del abuelo Jim. Las viejas paredes de madera, el suave crujido de los árboles fuera y el sonido distante de los grillos siempre le habían resultado reconfortantes. Pero aquella noche fue diferente. Estaba tumbada en la cama, mirando el techo. La habitación estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de la luz nocturna en una esquina. Las mantas le llegaban hasta la barbilla, pero por mucho que se cubriera, no concebía quitarse de encima aquella sensación de inquietud. Entonces lo oyó, un golpe suave. Lily se quedó paralizada. El corazón le golpeaba con fuerza en el pecho mientras giraba la cabeza hacia la puerta. Toc, toc. El sonido era suave, casi vacilante. Durante un segundo, pensó en llamar al abuelo Jim, pero dudó. ¿Y si solo era el viento? Entonces llegó la voz. «Lily». Se le heló la sangre. Era Rick. Cerró los ojos con fuerza, deseando desaparecer. «¿Estás despierta, cariño?» Su voz era baja, apenas un susurro. Lily no se movió, no respiró, no contestó. El silencio se alargó. Y entonces, tras lo que le pareció una eternidad, oyó cómo los pasos se alejaban. Lily esperó hasta estar completamente segura de que se había ido antes de soltar por fin un suspiro tembloroso. Nunca antes había cerrado con llave su puerta, pero esa noche lo hizo. Y desde ese momento, siempre lo haría. Al día siguiente, en el colegio, Lily sentía que... ¿Te traduzco también la continuación? Como un fantasma. Apenas escuchaba nada de lo que decía la profesora. Su mente no dejaba de repetir la voz de Rick frente a su puerta. Cuando llegó la hora del almuerzo, encontró a Maddie en su sitio habitual junto a las mesas de picnic. Maddie la miró de un vistazo y frunció el ceño. «Vale. Tienes cara de haber visto un fantasma. Suéltalo». Lily dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si Maddie pensaba que solo estaba montando un drama? Pero entonces recordó cómo su cuerpo entero se había quedado paralizado la noche anterior al escuchar la voz de Rick. Tenía que contárselo a alguien. Respiró hondo. «Maddie. Rick vino a mi puerta anoche». Los ojos de Maddie se abrieron de par en par. «¿Cómo?» Lily asintió despacio. «Llamó. Preguntó si estaba despierta. Yo fingí que dormía». Maddie dejó su brick de fumo en la mesa. «Eso es súper raro. ¿Por qué haría algo así?» «No lo sé», el estómago de Lily se encogió. «Pero me dio muchísimo miedo. Cerré la puerta con llave después de eso». Maddie se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Lily, esto no es normal. Tienes que decírselo a tu abuelo». Lily bajó la vista hacia sus manos. «Lo intenté, más o menos». «¿Cómo que más o menos?», preguntó Maddie. «Le pregunté si confiaba en Rick», explicó Lily. «Y solo dijo que Rick es un buen hombre». Maddie resopló, molesta. «Uf.
Los adultos son malísimos para estas cosas. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Si se lo digo a mi abuelo y no me cree, susurró. ¿Entonces qué? Maddie se quedó en silencio un buen rato. Luego le cogió la mano y se la apretó. Entonces se lo decimos a alguien que sí te crea. Lily tragó saliva con fuerza. Quizá había llegado el momento de hacer justo eso. Aquella tarde, durante la cena, Lily apenas habló. El abuelo Jim lo notó. ¿Estás bien, cariño? Lily forzó una sonrisa. Sí, solo, cansada. Rick, sentado al otro lado de la mesa, soltó una risa baja. Bueno, es que anoche te acostaste tarde, ¿no? Dijo, removiendo el puré de patatas. El corazón de Lily se detuvo en seco. Levantó la vista, sintiendo el pulso retumbarle en los oídos. La cara de Rick estaba tranquila. Demasiado tranquila. Como si esperara ver su reacción. Se obligó a tragar saliva. Me acosté temprano, dijo con voz firme. Rick sonrió, ladeando la cabeza. Supongo que lo habré imaginado entonces. Lo sabía. Las manos de Lily se apretaron en puños bajo la mesa. Ya no estaba segura. No estaba a salvo. Se le quitó el apetito por completo. Empujaba la comida con el tenedor, incapaz de concentrarse. Rick sabía que ella lo había oído la noche anterior. Y ahora quería que ella supiera que él lo sabía. Miró de reojo al abuelo Jim, que seguía comiendo, completamente ajeno a la tensión silenciosa que llenaba la mesa. Lily tuvo que tragarse las ganas de gritar. ¿No lo notas, abuelo? ¿No ves que algo va mal? Pero el abuelo solo se rió de alguna broma que Rick hizo sobre los viejos tiempos, sin darse cuenta de la expresión congelada de Lily. Rick tomó otro bocado, y entonces la miró directamente. ¿Y tú, Lily?, dijo con tono casual. ¿Qué haces cuando te quedas despierta por la noche? El estómago de Lily se retorció. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo, estaba poniéndola a prueba. Respondió con voz firme. Dormir. Rick sonrió de medio lado. Supongo que me habré confundido otra vez. El abuelo Jim se echó a reír. Te estás haciendo viejo, Rick, se te va la memoria. Rick se rió con él, pero sus ojos no se apartaron ni un segundo de Lily. No podía respirar. Necesitaba salir de allí. ¿Puedo irme ya, abuelo? Soltó de golpe. El abuelo la miró, sorprendido. Si casi no has comido, cariño. Es que, de verdad estoy cansada, dijo con rapidez. Jim frunció el ceño, pero asintió. Está bien, Peque. Descansa un poco. No perdió ni un segundo. Empujó la silla hacia atrás y salió de la cocina lo más tranquila que pudo. Pero mientras subía las escaleras, sentía claramente la mirada de Rick clavada en su espalda. En cuanto llegó a su habitación, cerró con llave y empujó el armario contra la puerta. Le temblaban las manos. El pecho le dolía de lo apretado que lo sentía. Agarró el móvil y escribió a Maddie de inmediato. Lily, él lo sabe. Maddie, ¿el qué? Lily, sabe que le oí anoche. La respuesta de Maddie fue instantánea. Maddie, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Lily, nada, no exactamente. Pero en la cena bromeó sobre ello, como si quisiera ponerme nerviosa. Maddie, Lily, esto es muy grave. Está intentando asustarte para que no digas nada. Lily ya lo sabía. Lo sentía en lo más profundo de sus huesos. Lily, no sé qué hacer. Si se lo digo a mi abuelo y no me cree. No fue capaz ni de terminar esa frase. Maddie, entonces se lo decimos a alguien que sí te crea. Como la señorita Mitchell. Lily dudó. Ir a la orientadora del colegio le parecía un paso enorme, demasiado real. Pero entonces pensó en Rick de pie frente a su puerta. ¿Quieres que traduzca el siguiente tramo? La voz de Rick susurrando su nombre al otro lado de la puerta. Lily no podía quitárselo de la cabeza. Y aquella sonrisa durante la cena, como si ya hubiera ganado. Le temblaban los dedos mientras escribía. Lily, vale. Mañana hablaré con la señorita Mitchell.
Maddie le respondió con una avalancha de emojis de ánimo, pero aunque su mejor amiga estuviera de su lado, Lily sabía una cosa con certeza: esa noche no iba a dormir. Lily se quedó despierta durante horas, mirando el techo, con el armario aún bloqueando la puerta. Al final, el cansancio la venció y cayó en un sueño inquieto. A la mañana siguiente se despertó con la sensación de no haber dormido nada. Bajó a la cocina esperando que Rick ya se hubiese ido. Pero, por supuesto, se veía allí. Sentado en la mesa, bebiendo café, como si fuera su casa. «Buenos días, Peque», dijo con su sonrisa habitual, demasiado tranquila. Lily apenas murmuró algo y se sentó lo más lejos posible de él. El abuelo Jim, totalmente ajeno a la tensión, estaba friendo huevos en la sartén. «Lily, ¿me pasas la sal?», preguntó el abuelo. Lily alargó la mano, pero justo cuando cogía el salero, Rick lo hizo al mismo tiempo. Su mano rozó la de ella, sus dedos presionando su piel un segundo demasiado largo. Lily retiró la mano de golpe, como si se hubiera quemado. Rick soltó una risita. A Lily el corazón le latía con fuerza en el pecho. Fue algo mínimo, un simple roce. Y aún así, lo era todo. El abuelo Jim se giró, sonriendo. «Gracias, cariño. No lo había visto. Nunca veía nada». A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Necesitaba irse. El resto de la mañana se sintió como si le faltara el aire. Rick seguía allí, actuando normal, charlando con el abuelo como si nada hubiese pasado. Pero Lily ya sabía la verdad. No era solo un viejo amigo de la familia. Rick estaba esperando, poniéndola a prueba, empujando límites, poco a poco. Y no podía más. Ya se lo había prometido a Maddie. Hoy sería el día. Hoy hablaría con la señorita Mitchell. Apenas probó el desayuno. En cuanto terminó, cogió su mochila y murmuró: «Voy a ir andando al colegio, temprano». El abuelo Jim levantó la vista, sorprendido. «Eso sí que es raro. ¿Estás segura de que no quieres que te lleve?» «Es que, necesito un poco de aire fresco», dijo rápidamente. Jim se encogió de hombros. «Está bien, Peque. Cuídate». Rick dio un sorbo a su café. «Es un buen hábito, ir andando al cole. Te da tiempo para pensar». Lily sintió su mirada sobre ella mientras cogía la chaqueta. Salió de casa antes de que se le acabaran las fuerzas. Cuando llegó al colegio, le temblaban las manos. Nunca había estado en la oficina de la orientadora. ¿Y si la señorita Mitchell no la creía? ¿Y si pensaba que solo era una niña dramática? Pero Maddie la estaba esperando junto a las taquillas. «¿Lista?», preguntó Maddie. Lily dudó. «Creo que sí». Maddie le cogió la mano. «Vamos. No tienes que hacerlo sola». Juntas caminaron hasta la oficina de la orientadora. La señorita Lauren Mitchell tenía una voz cálida y unos ojos amables que hicieron que Lily se sintiera un poco más segura. Les ofreció un asiento a ambas. «¿Qué os preocupa, Lily?», preguntó. Lily abrió la boca, pero la cerró enseguida. Se quedó mirando sus manos, el pulso acelerado. ¿Qué pasaría si aquello lo empeoraba todo? ¿Y si Rick se enteraba de que había hablado? Maddie le dio un leve asentimiento de ánimo. Lily respiró hondo. Y por fin, lo dijo. La garganta se le cerraba. Había abierto la boca para hablar, pero las palabras no salían. La señorita Mitchell esperó con paciencia, sus ojos transmitiendo comprensión, como si supiera que no era fácil. Lily apretó las manos con fuerza. Solo tenía que decirlo. Decirlo. Finalmente, susurró. «Es sobre Rick». El rostro de la señorita Mitchell no cambió. Asintió con suavidad. «De acuerdo. ¿Qué pasa con él?». Lily tragó saliva. «Él me hace sentir incómoda». Las palabras eran pequeñas, pero el peso detrás de ellas se sentía enorme. La señorita Mitchell se inclinó un poco hacia adelante. «¿Puedes contarme cómo?». Lily dudó, pero poco a poco fue contando todo. Como Rick la miraba cuando nadie más estaba mirando, los toques innecesarios en el hombro, en la espalda, en las manos.
como había llamado a su puerta por la noche, susurrando su nombre. Y la noche anterior, como le había dejado claro que sabía que ella le había oído. Cuando terminó de hablar, las manos le temblaban. La señorita Mitchell se quedó en silencio un buen rato. Luego habló con cuidado. Lily, me alegro mucho de que me hayas contado esto. Lily parpadeó. ¿Me cree? El rostro de la señorita Mitchell se suavizó aún más. Por supuesto que sí. Lily soltó un suspiro tembloroso. Era todo lo que necesitaba escuchar. La señorita Mitchell le explicó que tenían que contárselo al abuelo Jimmy. ¿Quieres que continúe con el siguiente tramo? Informar a las personas adecuadas. A Lily se le encogió el estómago. ¿Y si el abuelo no me cree? Susurró. La señorita Mitchell le dedicó una mirada tranquilizadora. Entonces nos aseguraremos de que lo haga. Media hora después, el abuelo Jim llegó al colegio. Entró en la oficina con expresión confundida y algo preocupado. ¿Qué pasa? Lily, ¿estás bien? Lily sintió que su mundo entero estaba a punto de cambiar. La señorita Mitchell respiró hondo. Señor Parker, Lily me ha contado algo importante, sobre Rick Thompson. La expresión de Jim se endureció al instante. ¿Qué quiere decir? El corazón de Lily latía con fuerza. Nunca había visto al abuelo tan serio. Se obligó a mirarle a los ojos. Y, con todo el valor que tenía dentro, dijo: Abuelo, Rick no es quien tú crees que es. La sala se quedó en silencio. Las cejas de Jim se fruncieron. Lily, ¿de qué estás hablando? Con la voz temblorosa, se lo contó todo, las miradas, los toques, las veces que había estado en la puerta de su habitación por la noche. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de su abuelo cambiaba, primero confusión, luego negación, y después algo más oscuro. Cuando terminó, él no habló enseguida. A Lily se le retorció el estómago. ¿Y si no la creía? Finalmente, Jim exhaló, cerrando los puños con fuerza. Y cuando habló, su voz era tan fría como el hielo. Ese hombre no vuelve a poner un pie en mi casa. El camino de vuelta a casa fue en silencio. Lily iba sentada en el asiento del copiloto, mirando de reojo al abuelo, que sujetaba el volante tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No había dicho casi nada después de salir de la oficina de la señorita Mitchell. Solo un breve. Vamos. A Lily le dolía el estómago. Nunca había visto al abuelo así. Cuando llegaron a casa, Jim apagó el motor y se quedó allí, mirando el salpicadero en silencio. Luego respiró hondo y finalmente habló. Debería haberlo visto. Su voz era baja, enfadada. Pero no con ella. Debería haberte protegido mejor. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Abuelo, no es culpa tuya. Jim la miró. Tenía los ojos llenos de culpa, y de algo más, furia. Si es culpa mía, cariño. Metí a ese hombre en nuestra casa. Confié en él. Exhaló con fuerza. Pero no volveré a cometer ese error. Lily asintió. Por primera vez en semanas, se sentía segura. El abuelo Jim bajó del camión, los movimientos tensos. Lily le siguió. Y el corazón se le aceleró al ver otro coche aparcado frente a la casa. El coche de Rick. Él estaba allí. Jim apretó la mandíbula. Quédate dentro, Lily. Lily dudó, pero la mirada de su abuelo no dejaba lugar a protestas. Entró en casa dejando la puerta entreabierta para poder escuchar. Jim subió al porche, caminando con decisión. Rick estaba apoyado en la barandilla, demasiado relajado, como si no pasara nada. Jim, saludó Rick, sorbiendo de su taza de café. ¿Todo bien? Jim cerró los puños a los lados. Fuera de mi propiedad. Rick alzó una ceja. Venga, Jim. ¿De qué va esto? Sabes perfectamente de qué va, gruñó Jim. ¿De verdad creías que podías manipular a mi nieta? ¿Que no me enteraría? Por primera vez, el rostro de Rick se tensó. Una grieta en su máscara. Estás cometiendo un error, viejo amigo, dijo Rick con tono suave, aunque con un matiz peligroso en la voz.
El único error que cometí fue confiar en ti, escupió Jim. Lily contenía la respiración mientras Jim daba otro paso hacia adelante. No quiero volver a verte cerca de mi familia. Y si lo hago, la voz de Jim bajó, grave. Desearás no haberme conocido. La sonrisa de Rick vaciló. Una pausa larga. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó. Cuando el coche de Rick se alejó por el camino de entrada, Lily soltó el aire. No se había dado cuenta de que lo había estado aguantando. Se había acabado. O al menos, esa parte. Los días siguientes se sintieron distintos. Rick se había ido. De verdad. Jim habló con la policía, y estaban investigando. Pero el miedo en el pecho de Lily no desapareció de la noche a la mañana. Seguía sobresaltándose si oía pasos inesperados. Seguía cerrando su puerta con llave todas las noches. Y seguía teniendo pesadillas. Una noche, se despertó sin aliento, con el corazón golpeando con fuerza. Había sido un sueño, Rick de pie en la puerta de su habitación, susurrando su nombre. Se secó las lágrimas y se abrazó las rodillas contra el pecho. ¿Algún día volvería a sentirse normal? Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Cariño, ¿estás bien?» Era el abuelo Jim. Lily dudó antes de susurrar. «Sí». La puerta no se abrió, pero tras una pausa, Jim dijo. «Estoy aquí, Peque, si me necesitas». Lily cerró los ojos. Seguía rota por dentro. Pero, ¿quieres que siga con el epílogo o alguna adaptación? Al menos, no estaba sola. Una semana después, Lily estaba sentada en el porche, observando cómo caían las hojas. Había empezado a ir a terapia, con alguien que le recomendó la señorita Michei. No era fácil, pero estaba ayudando. Peque. Lily levantó la vista cuando el abuelo Jim salió al porche, con 2 tazas de chocolate caliente. Le entregó una y se sentó a su lado. Se quedaron mirando los árboles en silencio, un silencio cómodo. Entonces, Jim carraspeó. He estado leyendo cosas por internet sobre el trauma. Lily parpadeó, sorprendida. ¿En serio? Jim asintió despacio. Sí. Quería entenderlo mejor. Se rascó la nuca. Resulta que antes no era un gran oyente. Y lo siento por eso. Lily lo miró, pero antes de poder decir nada, él levantó una mano. No, déjame decirlo. Su voz era áspera, pero había calidez en ella. Hiciste bien en fiarte de tu instinto. Y te prometo que a partir de ahora, siempre te escucharé. A Lily se le hizo un nudo en la garganta. Dejó su taza a un lado y lo abrazó. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar otra vez. Como si por fin fuera libre. Esa tarde, Lily se sentó en su escritorio, mirando una página en blanco de su diario. Habían pasado tantas cosas en las últimas semanas. Demasiadas. Pasó los dedos por la cubierta, dudando antes de abrirlo. Luego cogió el bolígrafo y escribió. Pensé que callarme me mantendría a salvo. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero el silencio no me protegió. Solo le hizo más valiente a él. Miró por la ventana, viendo cómo las hojas de otoño caían al suelo. Hablar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero me salvó. Dejó el bolígrafo, sintiéndose más ligera que en semanas. Aún no estaba completamente curada. Quizá nunca lo estaría. Pero ya no tenía miedo. Y eso era suficiente. La historia de Lily no era solo suya. Había tantas otras. Niños y niñas que se sentían asustados, solos, ignorados. Niños que pensaban que nadie les creería. Pero todos merecían ser escuchados. Ser protegidos. El abuelo Jim lo había aprendido por las malas. Al principio no había visto las señales. Pero cuando más importaba, le creyó. Y eso lo cambió todo. Los adultos tienen la responsabilidad de escuchar, de estar atentos, de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Y los niños deben saber que no están solos. Que siempre habrá alguien que les escuche, que les crea, y lo más importante,
que luche por ellos. Lecciones de la oscuridad en la casa antigua. Oscuridad en la casa antigua es más que una historia. Es un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en el instinto, de hablar, y de la responsabilidad de los adultos para proteger a los niños. A través del viaje de Lily vemos cómo el miedo, el silencio y la duda permiten que el peligro crezca, pero también cómo el valor, el apoyo y la confianza pueden romper el ciclo. Una de las lecciones más importantes de esta historia es el valor de confiar en el propio instinto. Desde el primer momento, Lily sintió que algo no iba bien con Rick. Aunque al principio él nunca actuó de forma abiertamente agresiva, sus toques que se alargaban demasiado, las miradas inquietantes y los comentarios inapropiados la hacían sentirse incómoda. Como muchos niños en situaciones similares, Lily dudaba de sí misma. Se preguntaba si se lo estaba imaginando o si estaba exagerando. Pero la verdad es que el instinto existe por una razón. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Esta historia nos enseña que los niños deben confiar siempre en lo que sienten y no tener miedo de cuestionar un comportamiento que les incomode. Otra lección crucial es que los depredadores a menudo manipulan la confianza antes de actuar. Rick no hizo nada abiertamente dañino al principio. En su lugar, se presentó como un amigo de confianza de la familia, lo que hacía más difícil que Lily pudiera decir algo. Esto es una táctica muy común, el grooming, donde los abusadores prueban poco a poco los límites, viendo hasta dónde pueden llegar antes de escalar sus acciones. Esto resalta porque los niños necesitan espacios seguros y adultos de confianza que les animen a hablar antes de que las cosas lleguen demasiado lejos. Quizá lo más doloroso, pero también lo más importante que se aprende de la historia, es que el silencio no protege. Le da poder a los abusadores. Lily permaneció callada durante mucho tiempo, en parte porque temía que nadie la creyera, y en parte porque no quería preocupar a su abuelo. Es una realidad trágica para muchos niños que viven situaciones incómodas o peligrosas. Se preocupan por romper el equilibrio familiar o porque los acusen de mentir. Sin embargo, cuanto más tiempo guardan silencio, más poder gana el abusador. Al hablar por fin, Lily recuperó el control sobre su seguridad y su bienestar. Igual de importante es el papel de los adultos al reconocer las señales de advertencia. El abuelo Jim, como muchos adultos bien intencionados, al principio desestimó el malestar de Lily porque confiaba en Rick. Esto refleja un problema muy común. Los depredadores no siempre parecen peligrosos y, a menudo, son personas cercanas. ¿Te gustaría que siga traduciendo y adaptando la reflexión final? A veces, quienes menos lo parecen son los más difíciles de sospechar. Esta historia es una llamada de atención para padres, profesores y tutores. Siempre deben tomarse en serio las preocupaciones de un niño, por muy sutiles que parezcan. Por último, el viaje de Lily muestra que la recuperación es posible, pero requiere tiempo. Incluso después de que Rick se marchara, ella seguía luchando contra el miedo y la ansiedad. Sin embargo, con el apoyo de su abuelo, de sus amigos y con ayuda profesional, Lily empezó a reconstruir su sensación de seguridad. Esto nos recuerda que hablar es solo el primer paso. La verdadera curación viene de contar con un sistema de apoyo sólido y de saber que no estamos solos. En esencia, Oscuridad en la casa antigua transmite un mensaje claro. Todo niño merece sentirse seguro, ser creído y tener a alguien que luche por él.